Miren la pantalla todos. La voz de Raymond retumbó a través del sistema de audio de alta gama de la sala de juntas acristalada, haciendo eco en la pulida mesa de caoba. Ajusté mi postura con el corazón latiéndome con una silenciosa anticipación. Era la revisión anual de accionistas en Garrick Logistics, una empresa que gestionaba miles de millones en transporte marítimo. Durante 9 largos años, había entregado mi vida a esta compañía como directora senior de infraestructura de suministro global. Se suponía que hoy sería la culminación de cada noche de trabajo, cada comida saltada y cada promesa rota. La siguiente diapositiva era el anuncio del nuevo vicepresidente senior de operaciones. Todos en la sala sabían que era mío. Mis métricas eran impecables, mi lealtad incuestionable, pero cuando el proyector hizo clic, el nombre que apareció en letras negritas no era Lauren Brooks. Ponía Tiffany Garrick. La sala se quedó completamente helada. Un silencio sofocante se apoderó de los ejecutivos y accionistas. Raymond sonrió cálidamente haciendo un gesto hacia el fondo de la sala donde una chica de 23 años, con un caro traje de diseñador, se levantó, saludando con la mano de manera casual. Era su hija, una recién graduada en marketing de moda, que no sabía distinguir entre un contenedor TEU y un buque granelero. Le estaban entregando las llaves de toda la infraestructura global que yo había pasado casi una década construyendo desde cero. No jadeé. No perdí la compostura. Me quedé perfectamente quieta, con las manos apoyadas sobre la mesa, absorbiendo las miradas colectivas de lástima de los miembros de la junta que sabían exactamente quién dirigía realmente la empresa. Antes de contarles cómo este único acto de nepotismo corporativo desencadenó la completa y catastrófica caída de un imperio logístico multimillonario, tómense un momento para suscribirse al canal y activar las notificaciones. Ayuda a asegurar que historias de verdadera justicia laboral como esta continúen siendo contadas. Cuando la reunión terminó, no monté una escena en la planta. Esperé hasta que la sala de juntas se vació, y luego seguí a Raymond directamente a su oficina privada de la esquina. Estaba sirviéndose un vaso de whisky escocés, con un aire notablemente complacido consigo mismo. Cuando la pesada puerta de roble se cerró, se dio la vuelta, notando la absoluta e indescifrable calma en mi rostro. Suspiró ajustándose su corbata de plata, su expresión cambiando de festiva a profundamente condescendiente. Len, por favor, no me mires así, dijo caminando hacia su escritorio y apoyándose en el borde. Seamos realistas aquí. Tú eres el motor invisible que mueve este negocio, y lo aprecio. Pero Tiffany es la cara de esta marca. Los motores pertenecen bajo el capó, donde nadie los ve. Tu trabajo ahora es entrenarla, gestionar su carga de trabajo diaria y asegurarte de que se vea impecable ante la junta directiva. Es lo mejor para el legado familiar. La pura crueldad de sus palabras flotaba en el aire, como una niebla fétida. Los motores pertenecen bajo el capó. Él realmente creía que yo aceptaría ser enterrada permanentemente en las sombras, haciendo el doble de trabajo por una fracción del salario ejecutivo, solo para mantener a flote a su hija incompetente. Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Tiffany entró, tecleando furiosamente en su teléfono. Sin siquiera hacer contacto visual, dejó caer una gruesa pila de papeles directamente en mi regazo. Lauren, ¿verdad? Preguntó, su voz goteaba un aire de superioridad casual. Aquí están todas las facturas de catering y floristería de la presentación de esta mañana. Asegúrate de que se procesen y paguen antes del final del día. La coordinación administrativa parece mucho más tu estilo de todos modos, y necesito despejar mi agenda para el almuerzo ejecutivo. Bajé la vista hacia las facturas y luego miré a Raymond. Él no parpadeó. Solo ofreció un ligero asentimiento de aliento, diciéndome silenciosamente que obedeciera a su hija. En ese preciso microsegundo, los últimos hilos de mi lealtad institucional se rompieron. Una extraña y poderosa claridad me invadió. Raymond había confundido mi competencia silenciosa con una servidumbre permanente. Pensó que estaba atrapada por mi dedicación. No tenían ni la más remota idea de lo que acababan de desencadenar. Miré a Tiffany, sonreí serenamente y tomé los papeles. Me aseguraré de que todo se maneje exactamente como se merece, dije en voz baja. Me di la vuelta y salí,
dejándolos a los dos completamente ajenos a la cuenta atrás que acababa de comenzar. Para entender por qué esa traición en la sala de juntas me dolió tan profundamente, tienen que entender a lo que renuncié para construir Garrick Logistics. Hace 9 años, cuando entré por primera vez por las puertas principales, esta firma no era un gigante global. Era una empresa de transporte regional de nivel medio, en apuros y caótica, que operaba desde una oficina estrecha y mal ventilada en el distrito industrial. Los servidores fallaban semanalmente. Los horarios de ruta se hacían en hojas de cálculo desordenadas y la compañía estaba a punto de perder su línea de crédito operativa. Raymond estaba desesperado. Reconoció mi talento para la arquitectura logística y me prometió el mundo. Me miró directamente a los ojos en aquel entonces y me dijo que si me quedaba, si me sacrificaba, construiríamos juntos un enorme legado familiar, y mi participación respaldada por acciones aseguraría mi libertad financiera para siempre. Y así me creí el mito corporativo. Vertí cada gramo de mi juventud, salud y cordura en esos cimientos desmoronados. Me convertí en el activo definitivo de la compañía, trabajando habitualmente semanas de 80 horas. Cuando mi hermana se casó, yo estaba atrapada en la oficina resolviendo una crisis de aduanas a medianoche en el puerto de Rotterdam, viendo cómo caminaba hacia el altar, a través de una videollamada granulada y con retraso en mi portátil. 2 años después me senté en una puerta de embarque del aeropuerto, viendo mi vuelo partir hacia unas vacaciones que no había tomado en 4 años, porque Raymond me había llamado llorando, suplicando que un bloqueo importante de un envío nos arruinaría si no volvía a la oficina de inmediato. Pero el peaje más pesado, el que todavía me hace sentir un nudo de arrepentimiento en la garganta, fue lo que sucedió durante los últimos años de la vida de mi madre. Cuando le diagnosticaron una enfermedad terminal, no me tomé una licencia prolongada. No podía. Raymond me recordaba constantemente que la supervivencia de la empresa descansaba enteramente sobre mis hombros. Así que en lugar de sentarme junto a su cama sosteniendo su mano, pasé esos preciosos últimos meses sentada bajo la fría luz fluorescente de las salas de espera de la planta de oncología del hospital, encorvada sobre mi portátil, respondiendo frenéticas llamadas de envíos internacionales y gestionando emergencias de la cadena de suministro. Me convencí de que la recompensa financiera de la prometida sociedad me permitiría cuidar de mi familia permanentemente. Normalicé el ambiente tóxico porque creía en la mentira absoluta de la meritocracia corporativa. Pensaba que si te hacías completamente indispensable, la empresa te protegería de las puñaladas políticas por la espalda. Durante años, asumí en silencio la carga de trabajo de 3 departamentos distintos. Vi cómo ejecutivos incompetentes, contratados únicamente por sus relaciones personales con Raymond, recibían el doble de mi salario mientras cometían errores operativos catastróficos que yo tenía que arreglar discretamente en mitad de la noche. Cada vez que salvaba una cuenta multimillonaria, Raymond me daba una palmada en la espalda en privado, me decía que mi momento estaba llegando, y luego se daba la vuelta y se atribuía el mérito delante de la junta directiva. Dejé que sucediera porque pensaba que mi trabajo hablaba por sí mismo. Ese lunes por la noche, después de la humillación en la sala de juntas, me senté sola en mi oscuro salón. El silencio de mi casa era un marcado contraste con el ruido caótico en mi cabeza. Fui a mi archivador y saqué una carpeta polvorienta que contenía mi contrato de trabajo original, sin enmendar, de hace 9 años. Me senté y comencé a leer cada línea, cada cláusula y cada letra pequeña con una atención meticulosa. No buscaba una forma de arreglar su error. Buscaba su vulnerabilidad. Y fue entonces cuando lo vi. Escondido en la sección 12, párrafo 4, había un enorme y flagrante vacío legal que el equipo legal de Raymond había olvidado por completo que existía. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro al darme cuenta del inmenso poder que acababa de pasar a mis manos. Lo que Raymond y su hija no se dieron cuenta, en su profunda arrogancia, fue que Garrick Logistics en realidad no poseía el cerebro operativo de su empresa. Lo poseía yo. Para la junta directiva y el mundo exterior, nuestra masiva ventaja competitiva era solo una caja negra que funcionaba mágicamente. En realidad, esa caja negra era un sistema de software de enrutamiento dinámico, propietario y altamente complejo, llamado la matriz Nexus. Pasé 5 agotadores años diseñándolo, codificándolo y perfeccionándolo yo sola. El software integraba horarios de transporte marítimo en tiempo real, velocidades históricas de despacho de aduanas y datos en vivo sobre la congestión portuaria de cada puerto importante del mundo.
Permitía a nuestra flota evitar los cuellos de botella del transporte global y garantizar tiempos de entrega un 30% más rápidos que cualquier competidor en el hemisferio occidental. Era la única razón por la que ganábamos todos los contratos importantes con gobiernos y empresas. Pero aquí estaba el truco, y era uno catastrófico para el legado de la familia Garrick. Como Raymond había subfinanciado crónicamente nuestro departamento de TI interno durante años para maximizar sus propios dividendos personales, nuestros servidores corporativos no podían manejar la masiva potencia de procesamiento requerida para ejecutar los algoritmos de la matriz Nexus. Para evitar que la empresa colapsara, yo había alojado los controles operativos principales, las integraciones API personalizadas y los protocolos de recuperación del sistema en un servidor en la nube privado y de alta seguridad. Registré legalmente ese servidor y el código del software a mi propio nombre como mi propiedad intelectual personal. Simplemente había arrendado su uso operativo a Garrick Logistics por $0, bajo un acuerdo verbal con Raymond años atrás, cuando todavía creía tontamente que él me respaldaba. Asumieron que era propiedad de la empresa porque estaba en el ordenador de mi oficina. Pero el motor real estaba alojado en un territorio digital que no tenían ni un solo derecho legal a tocar. Esa no era mi única capa de protección. Más allá de la tecnología, yo tenía el control personal absoluto sobre las 3 cuentas heredadas más grandes de la compañía, Thorn Biotech, Vanguard Industrial y Apex Global. Combinados, estos 3 gigantes corporativos representaban un asombroso 72% de los ingresos anuales totales de Garrick Logistics. Los directores ejecutivos de estas megacorporaciones no confiaban en Raymond, y ciertamente no sabían quién era Tiffany. Confiaban en mí explícitamente. Era yo quien respondía personalmente a sus frenéticas llamadas a las 2 de la mañana, cuando un huracán amenazaba sus cadenas de suministro. Era yo quien navegaba por los bloqueos de aduanas extranjeras para salvar sus operaciones de una paralización total. Lo que Raymond olvidó por completo, en su prisa por entregarle una corona a su hija, era una salvaguarda legal específica, enterrada dentro de los acuerdos maestros de servicio de esos 3 clientes. Años atrás, durante intensas renovaciones de contrato, los equipos legales de Thorn, Vanguard y Apex insistieron en insertar una estricta cláusula de protección de persona clave. Dictaba explícitamente que si yo, Lauren Brooks, ya no supervisaba personalmente su infraestructura de suministro global, los clientes tenían el derecho unilateral e inmediato de convertir sus rígidos contratos de 5 años en acuerdos inestables de mes a mes, con una opción de salida inmediata de 30 días. La valoración multimillonaria de Garrick Logistics estaba construida enteramente sobre un castillo de naipes, y yo era el único pilar que lo sostenía. Mantuve esta información completamente para mí durante los días siguientes, ejecutando en silencio mis tareas diarias mientras veía a Tiffany corretear por la planta ejecutiva, redecorando su nueva oficina con muebles caros pagados por la empresa. Estaba esperando el momento perfecto para salir de debajo del capó. El catalizador llegó un domingo por la noche. Estaba sentada en casa cuando mi portátil personal parpadeó con una alerta automática del sistema de seguridad. Tiffany acababa de iniciar sesión en el panel de control maestro desde el ordenador de su casa y estaba intentando activamente alterar los códigos de enrutamiento algorítmico principales sin mi autorización. Estaba intentando jugar a ser la directora ejecutiva, con un sistema que no comprendía. Y ese fue su primer error fatal. La situación se intensificó hasta un punto de crisis exactamente 2 semanas después del anuncio en la sala de juntas. Tiffany, desesperada por hacer una gran declaración y demostrar su autoridad a la Junta, convocó una reunión de operaciones globales de emergencia. Exigió la presencia de todos los directores, gerentes y coordinadores de logística del edificio. Cuando llegamos, la pizarra estaba cubierta de palabras de moda como optimización fiscal y reducción sinérgica de costos. Tiffany tomó la palabra, sosteniendo un caro café de diseñador, y anunció con orgullo una nueva y radical iniciativa de reducción de costos que había redactado enteramente por sí misma. Su brillante plan era cancelar inmediatamente nuestros contratos premium de alta prioridad para el despacho de aduanas en el puerto de Los Ángeles, y desviar un envío masivo y urgente de suministros farmacéuticos con temperatura controlada para Thorn Biotech, a través de un puerto secundario más barato y notoriamente lento más abajo en la costa. La medida supuestamente ahorraría a la empresa $80,000 en tasas portuarias. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté de inmediato, abriendo mi tableta para mostrar los datos marítimos en vivo.
Tiffany, no puedes hacer eso, dije, manteniendo mi voz perfectamente tranquila y profesional. El puerto secundario está experimentando actualmente una huelga laboral histórica y un atasco masivo de contenedores. Si desvías ese envío específico de Thorn Biotech, los buques quedarán atrapados en el embotellamiento durante semanas. Los contenedores de temperatura controlada perderán energía. Se violará el estricto margen de refrigeración, y $40 millones en suministros médicos vitales se estropearán por completo en la pista. Arruinará nuestra relación con nuestro cliente más grande. Tiffany no miró los datos. En su lugar, se rió a carcajadas, mirando alrededor de la sala para animar a los otros gerentes a unirse. Nadie lo hizo. Simplemente miraron sus escritorios con terror. Lauren, tus métodos paranoicos de la vieja escuela son exactamente la razón por la que te quedaste como directora durante 9 años mientras yo llegué a ejecutiva en cuestión de semanas, se burló Tiffany abiertamente, su voz goteando veneno. La tecnología se mueve más rápido que tú. La decisión está tomada. O te alineas o te apartas del camino. Miré a Raymond, esperando que interviniera y salvara a su empresa de un error catastrófico. Pero Raymond simplemente se sentó a la cabeza de la mesa, evitando mi mirada, asintiendo lentamente en aprobación a su hija. Estaba dispuesto a arriesgar una cuenta de $40 millones solo para proteger el frágil ego de su hija. Para sellar por completo su propio destino, Tiffany no había terminado. Se inclinó sobre la mesa, mirándome con una sonrisa cruel. Además, debido a tu flagrante insubordinación de hoy, que estoy retirando oficialmente tus credenciales de administradora maestra del sistema para la plataforma de enrutamiento. Con efecto inmediato, tu acceso está restringido a una cuenta básica de solo lectura. Ah, y una cosa más. Tu bono de rendimiento trimestral para esta temporada alta queda totalmente revocado. Estamos redirigiendo esos fondos para cubrir los costos de transición de la contratación de mi nuevo equipo personal de redes sociales y branding. Necesitamos modernizar nuestra imagen. Y francamente, Lauren, ahora solo eres un gasto general. La sala quedó en silencio sepulcral. El flagrante robo financiero de mi compensación ganada, combinado con la absoluta falta de respeto pública, fue la gota que colmó el vaso. No discutí. No levanté la voz. Simplemente cerré mi tableta, miré a Tiffany directamente a los ojos y le di un ligero asentimiento. Me senté en silencio durante el resto de la reunión, viendo a Raymond sonreír con orgullo ante el despiadado estilo de gestión de su hija. La absoluta falta de límites éticos en esa sala destruyó cualquier vacilación que me quedara sobre irme. Me di cuenta de que intentar salvar a esta empresa de su propia estupidez era una completa pérdida de mi vida. Cuando la reunión concluyó, volví a mi oficina con una paz absoluta e inquebrantable. Empaqué silenciosamente mi pequeño reloj de escritorio personal en mi bolso de cuero. Me senté en mi terminal por última vez, cerré la sesión de la red de la empresa y metí la mano en el bolsillo para sacar mi teléfono personal. Pasé de largo el nombre de Raymond, ignoré por completo el directorio de la empresa y marqué un número privado directo que no había llamado en años. Pertenecía a la única persona que había estado esperando exactamente esta llamada telefónica. La voz al otro lado de la línea era nítida, autoritaria e instantáneamente reconocible. Pertenecía a Clara Montgomery, la directora ejecutiva de Harrison Logistics, el rival más formidable y mejor financiado de Garrick en el sector marítimo. Durante 5 años, Clara había estado intentando reclutarme, reconociendo que el crecimiento exponencial de Garrick Logistics no se debía al liderazgo de Raymond, sino al diseño de mi infraestructura. Cada año yo había declinado cortésmente sus ofertas multimillonarias por un equivocado sentido de lealtad hacia un hombre que creía que era mi mentor. Pero esa noche las cosas eran completamente diferentes. Le dije a Clara que estaba lista para hablar. 2 horas después, estábamos sentadas en un reservado privado y con poca luz de un restaurante de lujo en el centro. No jugué a juegos ni perdí el tiempo con formalidades corporativas. Le presenté una proposición limpia y poderosa. Le dije que dejaba Garrick Logistics y que estaba dispuesta a unirme a Harrison Logistics como socia gerente senior de infraestructura global. Además, traería conmigo la arquitectura mejorada del software matriz Nexus. Los ojos de Clara se iluminaron con un triunfo absoluto. No dudó ni un segundo.
Llamó a su asesor legal ejecutivo en el acto y antes de que se sirviera el plato principal, tenía en mis manos un contrato ejecutivo firmado. Me otorgaba autonomía operativa absoluta, una participación masiva en la empresa que me cambiaría la vida, y un salario base que era exactamente el doble de lo que Raymond me había estado pagando durante casi una década. Pero sabía que asegurar una nueva posición era solo el primer paso de mi estrategia. Para ejecutar una partida de ajedrez impecable, tenía que asegurarme de que mis escudos legales fueran completamente herméticos. A la mañana siguiente me reuní con uno de los mejores abogados de empleo corporativo del estado. Le entregué mi contrato de trabajo original y la documentación de la reunión de emergencia donde Tiffany me había despojado de mi bono. Mi abogado leyó los documentos, se rió suavemente y me miró con una sonrisa de confianza. Explicó que al retener unilateralmente mi bono de rendimiento trimestral contratado, Garrick Logistics había cometido un incumplimiento material directo de nuestro acuerdo de empleo. A los ojos de la ley, como el empleador rompió el contrato primero, la estricta cláusula de no competencia que había firmado hace 9 años quedaba instantáneamente nula y sin efecto. Era totalmente libre de trabajar para quien quisiera, cuando quisiera. Raymond y su arrogante hija habían pensado que estaban ahorrando un poco de gastos generales corporativos, pero ese único acto mezquino de robo financiero acababa de desbloquear legalmente mis cadenas y los había dejado completamente indefensos. Durante el fin de semana, comenzó la verdadera cuenta atrás. Sentada en la tranquila comodidad de la oficina de mi casa el sábado por la noche, abrí mi portátil personal e inicié sesión en el servidor privado seguro en la nube que alojaba las claves de cifrado principales y los controles operativos maestros del software matriz Nexus. No cometí ningún sabotaje industrial. No borré un solo archivo, no hackeé el hardware de la empresa ni destruí ningún registro corporativo. Simplemente fui a la configuración del servidor y revoqué silenciosamente la licencia operativa gratuita y no escrita que había concedido a Garrick Logistics años atrás. Establecí un reloj de terminación automático en el sistema. La cuenta atrás estaba programada para llegar a cero el lunes por la mañana, exactamente a las 9 de la mañana. Simplemente estaba reclamando mi propia propiedad intelectual personal y legalmente registrada. Una vez que el reloj del sistema estuvo bloqueado, abrí mi correo electrónico personal y redacté una breve, formal y completamente impasible carta de renuncia. La dirigí tanto a Raymond como a Tiffany. Declaré que con efecto inmediato, renunciaba a mi puesto debido al incumplimiento material de contrato por parte de la empresa con respecto a mi compensación. Mantuve el tono completamente profesional, sin ofrecer explicaciones, ni quejas ni despedidas. Pulsé enviar a las 11:30 de la noche del domingo por la noche. Luego cogí mi teléfono corporativo, lo apagué por completo y lo guardé en el fondo de un cajón del escritorio. Me serví una copa de vino tinto, caminé hacia la ventana de mi salón y miré el lejano horizonte de la ciudad. Sentí que un peso increíble se me quitaba de los hombros. Estaba completamente en paz, sabiendo que cuando saliera el sol, el imperio corporativo que había explotado mi trabajo invisible durante 9 años iba a enfrentarse a una realidad para la que no estaban en absoluto preparados. El lunes por la mañana en la sede de Garrick Logistics comenzó como cualquier otro día. Pero rápidamente se transformó en un absoluto apocalipsis operativo. Exactamente a las 9 de la mañana, el reloj automático del sistema en mi servidor privado llegó a cero, y el arrendamiento de la matriz Nexus expiró oficialmente. Al instante en todas las oficinas globales, desde Nueva York hasta Rotterdam, los paneles de control maestros de logística y programación se quedaron completamente en negro. Los algoritmos de enrutamiento patentados que gestionaban miles de contenedores de carga internacional se congelaron. Sin la optimización automática en tiempo real del software, toda la red global volvió instantáneamente a los sistemas de entrada manual de datos heredados de la empresa. Sistemas que el personal actual, insuficientemente capacitado, no tenía ni idea de cómo operar. Los teléfonos en toda la planta de operaciones comenzaron a sonar simultáneamente, mientras una ola de confusión golpeaba a la empresa. Exactamente a las 9:15 de la mañana, cayó la segunda ficha del dominó, y fue un golpe catastrófico para las finanzas de la compañía. El masivo y urgente envío de suministros farmacéuticos con temperatura controlada para Thorn Biotech llegó al puerto secundario que Tiffany había seleccionado agresivamente para ahorrar unos pocos miles. Tal como había advertido explícitamente, el buque quedó inmediatamente atrapado en un histórico atasco causado por la huelga laboral en curso.
Como el sistema de enrutamiento maestro de la empresa estaba a oscuras, los operarios del puerto local no pudieron coordinar una descarga de emergencia. En 30 minutos, el generador principal de los contenedores de refrigeración sufrió un fallo crítico de energía. El estricto margen de temperatura se violó por completo, y $40 millones en suministros médicos vitales comenzaron a estropearse rápidamente en la calurosa pista, arruinados sin remedio. Mientras tanto, Tiffany entró pavoneándose en la planta ejecutiva a las 9:45 de la mañana, sosteniendo un café con leche de diseñador, completamente ajena al pánico que la rodeaba. Encontró toda la sala de operaciones en un estado de caos absoluto. Las alarmas sonaban desde los racks de servidores, y gerentes frenéticos gritaban por las líneas telefónicas a furiosas autoridades portuarias. Cuando exigió saber por qué las pantallas principales estaban en blanco, el jefe del departamento de TI interno la miró con un rostro pálido de terror. Tiffany se dirigió al terminal principal e intentó teclear furiosamente sus credenciales de anulación ejecutiva para eludir el apagón, pero el sistema la bloqueó al instante, mostrando un deslumbrante mensaje de seguridad carmesí en todos los monitores del edificio. Acceso denegado. Propiedad intelectual de Lauren Brooks. Licencia expirada. Tiffany perdió por completo la compostura, gritando al personal de TI y exigiéndoles que hackearan la pantalla de bloqueo. El director de TI le informó rotundamente que era una imposibilidad matemática. Lauren construyó toda la infraestructura de código en su propia red privada, explicó, y nadie en el edificio posee las claves de cifrado para reiniciar los algoritmos. Sin las claves de Lauren, estamos completamente bloqueados del cerebro operativo del negocio. Y entonces llegaron las llamadas que realmente quebraron la espalda de la empresa. El director ejecutivo de Thorn Biotech descubrió el catastrófico fallo de la carga en el puerto secundario. Cuando llamó a la oficina ejecutiva para exigir respuestas y se enteró de que yo ya no estaba en la empresa, su furia alcanzó su punto máximo. No perdió ni un minuto. Inmediatamente llamó a su equipo legal y activó oficialmente la cláusula de escape de 30 días integrada en su acuerdo maestro de servicio, retirando permanentemente su cuenta multimillonaria de Garrick Logistics. En las siguientes 2 horas, a medida que las noticias del apagón del sistema y el desastre de Thorn se extendían por los mentideros de la industria, los directores ejecutivos de Vanguard Industrial y Apex Global hicieron lo mismo. Ejecutaron sus propias cláusulas de protección de persona clave, congelando todas las cuentas activas. Así de simple, a la 1 de la tarde el 72% de los ingresos anuales proyectados de Garrick Logistics se desvaneció en el aire, provocando que la valoración de las acciones privadas de la firma se desplomara en caída libre. Raymond observaba con absoluto horror desde su oficina acristalada cómo el legado de su familia se disolvía antes del almuerzo. Temblando con el rostro sin color, empujó a su hija sollozante y a los ejecutivos frenéticos, agarró su teléfono y marcó desesperadamente mi número personal en altavoz. Yo estaba sentada en una oficina de esquina de última generación y bañada por el sol en Harrison Logistics, saboreando una taza de té de manzanilla caliente con Clara Montgomery, cuando mi teléfono personal comenzó a vibrar violentamente sobre el escritorio de cristal. Clara hizo un gesto hacia él con una sonrisa cómplice. A nuestro lado se sentaba David Miller, el abogado de élite de empleo corporativo que había contratado durante el fin de semana. Toqué la pantalla y puse la llamada en altavoz. La voz de Raymond explotó en la tranquila habitación, rompiendo instantáneamente la atmósfera de calma. No solo estaba enfadado. Sonaba completamente desquiciado. «Lauren, ¿qué le has hecho a mi red?», gritó con la respiración entrecortada. «Has saboteado todo nuestro sistema. Nuestros paneles de control están en negro. Nuestros envíos están bloqueados. Y Thorn Biotech está retirando su cuenta. Esto es sabotaje corporativo, robo industrial y una violación directa de tu acuerdo de no competencia. Mi equipo legal está redactando una demanda ahora mismo. Te arruinaremos, Lauren. Nunca volverás a trabajar en esta industria si no vuelves a encender ese software en este instante». Escuché su furiosa perorata sin un solo temblor en mi respiración. Miré a David, quien simplemente negó con la cabeza y me hizo un gesto para que permaneciera en silencio. No levanté la voz. No me puse a la defensiva. Mantuve mi tono perfectamente nivelado, frío y distante. «Raymond», dije suavemente.
No he saboteado absolutamente nada. Por favor, habla con mi asesor legal, David Miller. Está sentado aquí mismo conmigo. David se inclinó hacia el teléfono, su voz goteaba autoridad profesional. Señor Garrick, mi nombre es David Miller y represento a la señorita Brooks. Permítame aclarar la realidad legal de su situación para que deje de malgastar el aliento en amenazas vacías. Primero, su empresa cometió un incumplimiento material de contrato cuando retuvo unilateralmente el bono de rendimiento trimestral ganado por la señorita Brooks. Bajo la ley laboral estatal, como el empleador incumplió primero el contrato, su acuerdo de empleo, incluida la estricta cláusula de no competencia, quedó instantáneamente nulo y sin efecto. Ella tiene permiso legal para trabajar para cualquier competidor que elija. David hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar. Segundo, con respecto a la infraestructura del software, la matriz Nexus está legalmente registrada a nombre de la señorita Brooks como su propiedad intelectual personal exclusiva. Su firma disfrutó de una licencia operativa gratuita basada en un acuerdo verbal, que ella ha revocado legalmente. Si su personal de TI interno intenta hackear, eludir o aplicar ingeniería inversa a su cifrado, presentaremos cargos penales federales inmediatos por robo de propiedad intelectual. No tiene ninguna base legal sobre la que apoyarse, señor Garrick. Hubo un largo y sofocante silencio al otro lado de la línea. El tirano agresivo y arrogante se desvaneció en un segundo. Cuando Raymond volvió a hablar, su voz temblaba, completamente rota y desesperada. La dinámica de poder se había invertido por completo. Lauren, por favor, suplicó Raymond, con la voz quebrada por la emoción. No puedes hacerme esto. La empresa se está desmoronando. Thorne ya ha retirado su cuenta. Vanguard y Apex amenazan con irse al final del día. Nos enfrentamos a cientos de millones en daños. Lo siento por el bono. Fue un error. Te transferiré tu bono a tu cuenta ahora mismo. Te daré un ascenso inmediato a vicepresidenta senior de operaciones globales. Te daré una participación accionarial completa y un bono de firma de $250,000. Solo, por favor, vuelve a iniciar sesión y enciende los algoritmos de enrutamiento. De fondo podía oír a Tiffany sollozar frenéticamente. Lauren, por favor, gimió, su arrogancia anterior completamente desaparecida. No sabía que el sistema funcionaba así. Solo intentaba hacer mi trabajo. Por favor, sálvanos. La Junta me va a destruir. Escuché al hombre que había explotado mi trabajo durante 9 años. El hombre que me había comparado con un motor oculto que pertenecía fuera de la vista, en la oscuridad. No sentí ira ni odio, solo una profunda y enorme sensación de cierre. Raymond, dije, mi voz resonando claramente en la silenciosa habitación. Me dijiste que los motores pertenecen bajo el capó, donde nadie los ve. Olvidaste que sin el motor, tu hermoso coche es solo un pesado trozo de metal, parado a un lado de la carretera. No trabajo para gente que solo valora la pintura. Sin esperar una respuesta, extendí la mano y toqué el botón rojo, cortando por completo la conexión. Miré a Clara, quien levantó su taza de té en un brindis silencioso. Volviendo a mi nuevo terminal, firmé la orden de implementación final para lanzar el sistema actualizado Matriz Nexus 2.0 en toda la flota global de Harrison Logistics. Han pasado 6 meses desde aquella fatídica mañana de lunes, y el panorama estructural de toda nuestra industria ha cambiado permanentemente. Garrick Logistics nunca pudo recuperarse del asombroso golpe financiero de la demanda de Thorne Biotech, combinado con la partida inmediata de sus 3 cuentas heredadas más grandes. Incapaz de cumplir con sus obligaciones de envío internacional o de estabilizar el precio de sus acciones en caída libre, la empresa se declaró formalmente en reestructuración por bancarrota bajo el capítulo 11. Durante el proceso de liquidación, los activos regionales restantes de la empresa se vendieron para pagar sus enormes deudas. Raymond se vio obligado a vender su lujosa finca familiar solo para evitar la ruina financiera total y apaciguar a sus agresivos acreedores. En cuanto a Tiffany, su breve y desastrosa carrera corporativa terminó permanentemente antes de que realmente comenzara. Ella y su padre se convirtieron en un doloroso cuento con moraleja pública en todo el sector logístico global, una dura advertencia sobre el costo fatal del nepotismo corporativo y el peligro extremo de subestimar al talento operativo principal que sostiene tu negocio.
Por el contrario, mi vida en Harrison Logistics se ha convertido en una nueva y brillante realidad. Bajo mi dirección como socia gerente senior, nuestra firma absorbió con éxito y sin problemas a Thorn Biotech, Vanguard Industrial y Apex Global. Como estos clientes heredados ya confiaban explícitamente en mí, trasladaron todas sus cadenas de suministro globales a nuestra plataforma sin un solo contratiempo operativo. Finalmente recibieron el servicio ininterrumpido de clase mundial que merecían, y nuestra cuota de mercado se disparó de la noche a la mañana. Mi nuevo equipo respeta profundamente mi experiencia, y ahora dirijo un departamento diverso y altamente motivado donde la compensación transparente, la innovación técnica y la excelencia operativa se reconocen y recompensan abiertamente. Cada uno de mis ingenieros opera con verdaderas participaciones en los sistemas que construyen, asegurando que el trabajo invisible de nadie quede oculto en la oscuridad para proteger el ego de un ejecutivo. La mejor parte de todo este viaje no es el prestigio, ni la enorme oficina de esquina, ni el hecho de que mi salario se haya duplicado. Es la profunda sensación de dignidad que siento cada mañana cuando entro por las puertas. Ya no tengo que mendigar la validación de un mentor tóxico, y nunca tengo que preocuparme de que mi arduo trabajo sea robado para engrosar el currículum de otra persona. A menudo me paro junto a los enormes ventanales de mi nueva oficina, que van del suelo al techo, mirando el bullicioso puerto de contenedores mientras los enormes buques de carga se mueven eficientemente sobre el agua, guiados enteramente por los algoritmos mejorados de mi software. A veces la gente me pregunta si siento una sensación de satisfacción mezquina al ver a mi antigua empresa desmoronarse en la bancarrota. Siempre les digo lo mismo. La verdad es que la mejor venganza nunca fue sobre destruir a Raymond o a su hija. No se trataba de ver su imperio colapsar bajo el peso de su propia arrogancia. La mejor venganza fue construir una vida donde soy plenamente valorada, plenamente vista y completamente compensada por mi brillantez. Fue convertirme en una líder que se asegura de que nadie más tenga que sufrir en las sombras. Si actualmente estás sentado en un escritorio sintiéndote infravalorado, sobrecargado de trabajo e ignorado por un jefe tóxico, deja que mi historia sea tu señal. No estás atrapado. Tu lealtad es un activo de primera calidad y nunca debes regalarla a personas que te tratan como un gasto general. Conoce tu valor absoluto, documenta tus ventajas y nunca tengas miedo de alejarte de un sistema que se niega a ver tu verdadero valor. Porque en el momento en que salgas de debajo del capó podrías darte cuenta de que eras tú quien conducía todo el coche.